¿Cuántas veces has escuchado a personas decirle a un cristiano que por qué está sufriendo, por qué está padeciendo tal o cual cosa? ¿Sabes? Esto es común. Regularmente hay muchas personas que piensan que el cristiano no debería sufrir. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿No debería ser su vida color de rosa? Si el cristiano está en las manos del Señor, ¿no debería irle todo bien? Pero ¿sabes? Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que eso no es así. Es más, el Señor nunca prometió eso. Hay textos que dicen, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Wow, estos textos no nos gustan. Mira, por ejemplo, este otro, Mateo 24:9, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Sabes? Estos textos no nos gustan. Nos gustan textos cuando nos dicen que seremos bendecidos, que seremos transformados. Nos gustan textos como el Salmo 23, yo soy tu pastor y conmigo nada te faltará. Nos gusta saber que el Señor nos sostendrá con su mano derecha, que peleará nuestras batallas, que pondrá en paz a nuestros enemigos. Pero no nos gustan textos como estos donde nos dicen que seremos atribulados, que seremos perseguidos por causa del nombre de Cristo. Pero esto va a suceder. ¿Sabes? Todos nosotros vamos a ser probados por el fuego de la aflicción. Ahora, recuerda una cosa. Cuando el fuego de la aflicción llegue, nuestra vida será purificada, seremos limpiados, pero también seremos fortalecidos para ser vencedores en Cristo. De esto hablará la lección número 6, sufrir por Cristo. Seguramente será una lección de mucha bendición, porque todos un día tendremos que atravesar por pruebas, pero en Cristo siempre seremos más que vencedores. Quédate con nosotros, estamos listos para comenzar esta lección. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 6, titulada Sufrir por Cristo. Seguramente será una lección pues muy profunda, porque siempre todos tendremos que enfrentar algunas crisis en nuestra vida espiritual y nuestra fe será probada. Y para hablar de esto tenemos 3 invitados especiales y nos da mucho gusto el poder darle la bienvenida al pastor Job Alcázar Salas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Él ha estado en otras ocasiones y nos da mucho gusto que estés una vez más con nosotros, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Estamos aquí con gozo para poder compartir un poco de lo que implica el sufrir por Cristo. ¿Qué te pareció la lección, pastor? ¿Cómo ves esta lección de sufrir por Cristo? No nos gusta sufrir, el ser humano no le gusta sufrir, y los textos que leí en la introducción no nos dejan tan contentos, ¿no? Definitivamente son incómodos, pero el conflicto cósmico indica que es algo real y que tenemos que enfrentar. Así que es importante que estudiemos para saber cómo manejar todo esto. Claro que sí. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Lección número 6, pastor. Sí, ya la 6, pastor, y vamos a abordar el tema del sufrimiento por Cristo, ¿no? El bien y el mal están presentes. Siempre hay controversia entre ellos. Y si nosotros nos ponemos de parte del bien, nos ponemos de parte de Cristo, el mal siempre buscará nuestro daño. Así que no nos extrañe, dice el apóstol Pedro, que vengan persecución o aflicciones. Que regularmente no estamos preparados para eso, ¿verdad, pastor? Ni mentalizados. No, pero nos dice que no es cosa extraña. Exactamente. Y debemos de sufrir por Cristo. Gracias, pastor. Gracias. Seguramente será una lección muy linda. Tenemos un invitado especial, el pastor Jaime Vázquez Díaz, de la Nueva Misión Regiomontana. Y gracias, pastor, por estar con nosotros. Tú eres de aquí de la ciudad, estás prestado por allá, estás haciendo evangelismo con nosotros, algo que también agradecemos en nuestro campo. Y hoy te tenemos como invitado en este repaso de la lección. Gracias. Sí, muchas gracias, pastor Edgar, y a cada uno de los compañeros. Es un gusto saludarles. El hijo pródigo volvió. Y aquí estamos, ¿no? Estábamos haciendo memoria hace más de 20 y tantos años que estuviste por acá. Que no habíamos estado. Hace 2 años estuvimos en la iglesia que nos vio nacer y ahora volvemos a esta iglesia de Nesa, que para mí era la iglesia de las Águilas. Ya les cambiaron los nombres, pero siguen siendo la misma gente y estamos aquí con gusto, sirviendo al Señor, haciendo lo que nos gusta, que es hablar de las buenas nuevas de Cristo Jesús y cómo Él nos puede transformar, que es la serie de evangelismo que estamos presentando. Y ahora
pues el privilegio de estar aquí con ustedes, ¿no? Para dialogar con ustedes, con los hermanos, aportar pues un pequeño granita, no es el hilo negro, sino simple y sencillamente colaborar en esto de lo que la lección nos dice, justo la mitad ya de este trimestre, y donde Pedro enfatiza, ¿no? El sufrimiento es parte ya de la naturaleza humana, ¿no? No podemos vivir sin. Pero ¿cómo nosotros podemos afrontar ese sufrimiento teniendo a nuestro Salvador de nuestro lado? Y nos ayuda a que tengamos una nueva expectativa, ¿no? Porque dice un autor que cuando el sufrimiento entra en relación con tu experiencia, el sufrimiento hace su trabajo, pero tú eres el que tienes una reacción a. ¿Y cuál debería de ser? Pues es lo que estaremos analizando durante esta semana, en estos momentos, y esperamos que podamos gozarnos y aportar para un libro del Señor. Muchas gracias, Pastor Jaime. Gracias y bienvenido. Gracias. El bosquejo en el cual vamos a basar nuestro estudio será en 3 sencillos puntos. El primer punto le hemos titulado Crisis en el pueblo de Dios. El segundo punto es soportando el fuego de la aflicción. Y el tercer punto, resistir con valor. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro repaso. Cariñoso Dios, te pedimos que nos bendigas en este repaso de la lección, que pueda ese repaso fortalecer nuestra fe. Sabemos que las pruebas llegarán, sabemos que las pruebas serán inevitables, pero también sabemos y confiamos que en Cristo podemos ser vencedores. Señor, que este repaso pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo y bendiga nuestros pensamientos y asimismo nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sufrir por Cristo. Persecuciones, situaciones complicadas. Pastor Abraham, esto no es nuevo. Desde el primer siglo siempre ha habido persecuciones. Bueno, desde antes, pero los primeros cristianos en el primer siglo sufrieron persecuciones terribles, ¿no es cierto? Con personajes sanguinarios. Muchos de ellos fueron tratados de una manera pues muy triste. Y esto es parte de lo que tenemos que enfrentar todos en cualquier época. ¿No es así? Así es. Pastor, solamente quiero citar lo que dice Pedro, primera de Pedro 4:12, ya lo citaste también. Sí. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Lo que Pedro quiere decir es que como cristianos o para el cristiano, la aflicción puede llegar en cualquier momento. Sí. Y no ha de extrañarnos. ¿Cuál es la actitud del cristiano ante esto? Dice el versículo 13. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo. Hemos de encontrar a un gozo en las aflicciones, a un gozo en las persecuciones. Y como introdujiste, los cristianos padecieron desde muy temprana, en los años tempranos de la época y del primer siglo. Mira, investigué un poquito y ponen la primera persecución de Roma sobre los cristianos a partir del año 64, cuando Nerón, ¿sí? La primera carta de Pedro está fechada en el 66, y la persecución empieza en el 64, ¿sí? Cuando Nerón, él quema una parte de la ciudad de Roma y culpa a los cristianos y los empiezan a perseguir. Entonces dice el comentarista que acudimos, que la persecución va del año 64 hasta el año 313, cuando ya Constantino le da libertad a los cristianos y acepta el cristianismo como la religión. Entonces, fíjate, son 249 años, pasan del 64 al 313. Y entonces lo divide por siglos. En el primer siglo hay 6 años de persecución y 28 de tolerancia. En el segundo siglo hay 86 años de persecución y 14 de tolerancia. En el tercer siglo 24 de persecución y 76 de tolerancia. Y en el cuarto siglo 13 años de persecución. Es decir, 249 años, 120 años de paz, 129 años de persecución. Todo esto lo padecieron los cristianos en los primeros 3 siglos de la era cristiana.
¿sí? Así que entonces vemos que la persecución no era extraña para ellos. De hecho, como ya vimos, en esas fechas estaban padeciendo los cristianos en Roma, los estaban persiguiendo a los cristianos. Tal vez la persecución no llegó hasta donde estaban los destinatarios de esta carta, pero sí sufrían ciertas agobio por sus vecinos, ¿verdad? Que tenían un mal concepto de ellos, ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, 1 Pedro 2:12 dice: mantened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que os acusan de malhechores, y al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Tal vez no era una persecución abierta, que llegaran a la cárcel o a la muerte, pero sí los gentiles tenían un concepto pues malo de ellos, ¿no? Siempre estuvieron bajo presión los cristianos. Y algo que, Pastor Job, no cambiará ni con el paso de los años. Puede cambiar tal vez la intensidad, pueden cambiar los escenarios, pero el asunto de la persecución para los cristianos y la prueba de su fe es algo permanente. Definitivamente la lección menciona que el carácter de la persecución cambia en relación a los tiempos, a las épocas, pero existe, permanece porque el conflicto continúa. Y el apóstol Pedro menciona dos tipos de persecución. Una que no hay que tomar en cuenta, que no es importante, dice 1 Pedro 4:15, pero ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido. O sea, esa persecución no es la que Pedro está enfatizando, ¿no? Esa persecución tú mismo la provocas. Así es, ¿no? así es, y no es por causa de Cristo, es por mis actitudes y maldad que puedo tener, que me meto en problemas, son dificultades. Lo que menciona el apóstol Pedro es la que está en el versículo 13 y 14 del mismo capítulo. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y el 14, si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados. Así que aquí entra el asunto de que la persecución, el sufrimiento que podemos tener hoy en día como cristianos, tiene que ver con el hecho de defender o creer en Jesús. Y en la vida cotidiana, en la vida cristiana actualmente, hay muchas formas en las cuales los humanos sufrimos y tenemos dificultad por causa de seguir a Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado estudiantes que tienen que dejar de hacer un examen y no continuar con su plan de estudios porque es en sábado, por obedecer al Señor? O cuánto hemos visto familias que se desintegran porque uno de ellos decide seguir a Jesús. Así es. Y es la gente atacada porque siguen por Cristo. Perder el empleo. Perder el empleo. ¿Cuántas cosas? Precisamente recuerdo a una persona allá en Guanajuato hace mucho tiempo atrás que yo le di estudios bíblicos y él decidió bautizarse. Pero para hacerlo decidió dejar de trabajar en una compañía que durante 20 años trabajaba y decidió seguir al Señor. Y yo recuerdo bien cómo sufría después de que se bautizó, porque no tenía empleo, no tenía comida, no tenía cosas que estaba acostumbrado a tener. Y eso me ayuda a recordar esto precisamente. Él sufrió por Cristo. Después lo compensó, obviamente, pero este tipo de luchas, este tipo de sufrimientos, este tipo de persecuciones son las que menciona Pedro. Que debemos poner con alegría, gozarnos, y eso es algo que vamos a comentar más adelante, gozarnos en el Señor, porque estamos padeciendo por causa de Jesús. Y si nosotros, Pastor Jaime, sabemos o ya entendimos o estamos entendiendo que las pruebas son inevitables por causa del gran conflicto, ¿cuál debería ser entonces nuestra actitud? ¿Cómo las asumimos entonces, verdad? El cristiano, ¿cómo debe enfrentar esas luchas? Lo interesante, Pastor Edgar y amigos, es que el sufrimiento va a estar. Hay crisis y eso es inevitable. Nosotros debemos de ser los encargados que ante este enfrentamiento que estamos teniendo todo el tiempo, en todos los niveles, espiritual, emocional, físicos, porque también a los cristianos se nos prueba, ¿no? Esta ciudad tiende a probar mucho nuestra paciencia, ¿no? Cómo reaccionas con el clavo, si avientas o no avientas el carro, frenas o no, porque eso puede causar sufrimiento también a las demás personas. La lección nos habla ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Es decir, bueno, pues aquí está simple y está la respuesta, ¿no? ¿Cuál debería de ser
nuestra actitud de cómo superar esas pruebas que van a venir. Y la mejor manera de hacerlo, la lección lo menciona, es tomando el ejemplo de nuestro Salvador. O sea, si Cristo Jesús llega a nuestras vidas, se encarga de formar parte de ese elemento de todos los días, de integrarse a nuestra vida, de asumir sus pensamientos, sus acciones, nuestras palabras, en lo que estamos haciendo, yo creo que es la mejor manera que podemos hacer. Si Cristo está con nosotros, podremos enfrentar esas pruebas. Es mejor padecer por el bien que por el mal, ¿no? Como lo mencionó hace unos momentos el compañero Job, ¿no? A veces nosotros somos los encargados de que se detonen, que se detonen esos elementos que pueden acarrear, o sea, pero si nosotros podemos conducirnos por un camino donde no seamos los provocadores, los incitadores. Lo curioso de esta carta, ¿no? Por eso no le creen a Pedro, pues, oye, pues si tú eras el que desenvainaba y querías ir sobre la oreja, sí, sobre la oreja, ¿no? Quería hacer otras cosas. El hombre que respondía, el altanero, el que respondía a la primera, pues aquí vemos una transformación. Eso es lo que hace el poder del Evangelio, o sea, amén, te transforma, te hace ser una nueva criatura. Si eres una nueva criatura, vas a hacer una acción distinta y ante las pruebas vas a enfrentarlas tomadas de Cristo Jesús, amén, que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham, hay gente que duda de la autoricidad de las cartas de Pedro y dudan que Pedro las haya escrito. Justamente porque acaba de mencionar el pastor Jaime, porque piensan, ¿cómo es que este Pedro, que nosotros conocemos en los evangelios, este Pedro impulsivo, este Pedro respondón, este Pedro implacable, ¿verdad?, que no se queda quieto, ahora nos está diciendo que padezcamos como Cristo padeció? A veces es difícil entender, ¿no? Es difícil, ¿verdad?, si lo vemos desde una perspectiva humana, pero hemos de tener en cuenta que este Pedro fue transformado por el poder de Cristo, amén, Jesús, ¿no? ¿Quién más que Él puede decir que gozó de la gracia de Cristo Jesús, del perdón y la misericordia de Él? ¿Sí? Primero aprendió de Cristo Jesús, porque ya hemos dicho que siempre anduvo con Cristo Jesús. Fue del círculo íntimo del Señor Jesús, ¿no? Eran 3 los apóstoles que siempre seguían a Jesús a todo lugar. O Él los llamaba también, ¿no? Los llevó cuando resucitó a la hija de Jairo, ya hemos dicho, los llevó al monte de la transfiguración, ellos contemplaron los más grandes milagros del Señor Jesús, así que era del círculo íntimo, pero no dejaba de ser impulsivo, no dejaba de ser ahí iracundo, tratando de hacer las cosas a su manera, como dijo el pastor, sacaba la espalda y cortaba orejas, ¿verdad? Y todo eso. Pero la gracia del Señor Jesús llegó a él y fue un hombre transformado. Y aquí vemos el poder del Evangelio, ¿sí? Estas cartas tan llenas de amor, dando consejos, y como diciendo, si Jesús me pudo transformar a mí, ¿por qué no a ustedes? Vivan de esta manera, porque yo era de otra manera, ahora vivo de esta manera, ¿verdad? Y el poder de Dios se puede manifestar. Yo creo que hemos de creer, tiene autoridad Pedro, que el Señor Jesús se la otorgó, porque lo restituyó, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dio autoridad, y él asume esa autoridad y escribe con autoridad, porque sí se puede. Sí se puede. En Cristo Jesús podemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al segundo segmento de esa lección número 6, Sufrir por Cristo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 6, Sufrir por Cristo. Ya analizamos el primer punto, que es crisis en el pueblo de Dios, y ahora vamos a analizar el segundo segmento, o el segundo punto del bosquejo, soportando el fuego de la aflicción. Me gustaría introducir esta parte con una cita de las notas de Elena de White, que dice: el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Mira qué hermoso. A veces pensamos que las pruebas vienen porque nos portamos mal o porque estamos lejos de Dios, y es totalmente lo contrario según esa cita. El Señor, cuando quiere desarrollar algo precioso en nosotros, permite las pruebas.
Si no hubiera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería el tiempo en refinarnos. Y mira esta última parte. Dios no echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es solo mineral precioso. Qué hermoso pensamiento, Pastor Job. Así que el fuego viene no para destruirnos, sino para limpiarnos, purificarnos y hacernos más fuertes. Definitivamente, agregado en lo que has dicho, hay un comentario de la de Juárez que dice: cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Y eso es real. La prueba de fuego, como menciona la lección, y es importante entenderlo, dependerá de qué es lo que quiera consumir, porque el fuego puede destruir ciertas cosas, pero puede purificar otras. Y yo creo que como cristianos, en el contexto de lo que estamos hablando con Pedro, Dios quiere purificarnos a través de las pruebas. Uh-huh. Quiere que ustedes y yo podamos permanecer mucho más fieles al Señor. Y las pruebas son útiles precisamente para eso, para que nosotros permanezcamos en el Señor totalmente fieles a Él. Y aunque nosotros no debemos acarrearnos o provocarnos pruebas, ya hemos dicho que el conflicto que hay hoy en día nos enseña a entender que hay pruebas y dificultades tan serias que Pedro nos anima a que lo hagamos con certeza, porque también el Señor lo vivía. San Juan capítulo 15, versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Uh-huh. Así que Pedro nos pone claramente que este fuego de prueba es un asunto real, pero debemos pensar que es para purificarnos, confiando que en el Señor Jesús seremos victoriosos. Amén. Pastor Jaime, con esto en mente, significa que esta profecía de Apocalipsis 12:17 es clara y verdadera. Habrá una persecución contra la iglesia de Dios, contra los fieles, y esto ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo. Es correcto, ¿no? Apocalipsis 12:17 es el texto que define que cuando el dragón se airó contra la mujer, que somos su iglesia, dice que va a ir a combatir al resto de sus hijos, los descendientes, los que guardan, y tienen las dos características: los mandamientos de Dios, y guardan, tienen el testimonio de Jesús. Nosotros tenemos aquí algo bien claro que hacer frente a esas pruebas, ¿no? Habrán de venir en el tiempo final, cuando el Señor ponga a prueba nuestra fe, ¿no? Qué tan puros estamos en esa caldera, ¿no? Donde tenemos que ser purificados en carácter, en acciones, para poder asemejarnos a nuestro Salvador. Nosotros llegamos a estigmatizar a las personas, las etiquetamos, les decimos: es que si no estás haciendo, no estás pasando por este perfil, pues no vas a pasar, ¿no? El Señor ya hizo esa tarea. Él ya pagó el precio de nuestro sufrimiento. Él padeció por nosotros. Se adelantó a ese proceso. Lo que tenemos que hacer en este momento, pues simple y sencillamente es confiar, guardar sus mandamientos, darnos a la tarea de que esta metáfora del fuego, pues simple y sencillamente va a ser momentánea, ¿no? De tener la confianza en que nuestro Dios estará a nuestro lado, nos habrá de fortalecer, y algo que la lección comenta, ¿no? Más adelante ahí en 1 de Pedro 4:17, que aunque no se tocará a fondo, ¿verdad? Pero quisiera citarlo, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si empieza primeramente por nosotros, ¿cuál sería el fin de los que no obedecen el Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y del pecador? Pero por eso los que padecen según la voluntad de Dios, sigamos haciendo el bien y encomiéndense al fiel Creador. Creo que al final ese es el resumen, ¿no? De esta parte. Cualquier dificultad, prueba, aflicción que habremos de padecer, pues lo debemos de hacer, al final debemos de mantenernos fieles a nuestro Creador, guardando con esas características el testimonio de Jesús, observando sus mandamientos, y lo demás pues dejémoslo en manos del Señor, ¿no? Amén. ¿Para qué nos afligimos antes, ¿no? Afligimos de más. Pero, o sea, nosotros mismos le subimos la intensidad ahí a la estufa. Tranquilo, deja que las cosas sucedan por voluntad divina, no seas tú el incitador, el que propicia, porque también por ahí hay otra línea, ¿no? De gente que quiere
ser detonante en esos asuntos, y creo que ese no es nuestro papel. Correcto. Nuestro papel es esperar pacientemente las pruebas que vengan de parte del Señor, y Él se va a encargar de lo demás. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. Se acaba de mencionar un tema bien importante, lo que dice, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Hay un juicio, sin duda alguna, ¿no? Y dice el apóstol que todos compareceremos ante el juicio. ¿Y por qué el juicio empieza por la casa de Dios? Entiendo que entonces Dios quiere que los primeros vindicados sean sus hijos, sean purificados también sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un juicio hay un acusador, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, el 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y noche ante nuestro Dios. Este acusador es Satanás. Él quiere la destrucción del pueblo de Dios. Él es el que origina las persecuciones. Él es el que origina el sufrimiento para el pueblo de Dios, ¿sí? Pero dice que la salvación ha llegado. ¿Por qué? Porque está derrotado. Satanás perdió en el juicio. Ya está sentenciado a muerte. Pero Dios quiere que sus hijos sean los primeros que pasen por el juicio para que puedan ser vindicados. Y miren cómo podemos lograr pasar por el juicio. Dice, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Solamente con confianza en la sangre de Cristo Jesús podemos vencer a ese acusador, a ese perseguidor. ¿Okay? Y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, ni aun hasta la muerte. Es decir, el Hijo de Dios está dispuesto a sufrir persecución, a sufrir tribulación y aún la misma muerte. ¿Por qué? Porque va a recibir la vindicación, ¿sí? Así que el juicio empieza primero por la casa de Dios. Y es que, pastor Abraham, el juicio no es para perdición. Para los fieles de Dios, por eso comienza en la casa. Para los fieles de Dios el juicio, pues prácticamente está ganado. Es para salvación. Así es. Y es para salvación porque estamos escondidos bajo los méritos de Cristo, no bajo nuestros propios méritos. Sí, no hemos de llegar con temor. Exacto. Así es. ¿Sí? Dios va a vindicar a su pueblo. Y por eso es que debemos presentarnos con confianza ante... Que tengan temor los que no tienen abogado. Así es. O están lejos de Cristo. Eso sí deben tener temor. Porque ¿qué pasará con ellos? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo. Y creo que esa es la parte que yo quisiera dejar en claro, queridos hermanos, amigos. O sea, Cristo está de nuestro lado. ¿Qué temor? O sea, ¿qué ansiedad? ¿Para qué te afliges? Jesús ya ganó. Confía en Él. O sea, permite que esa esperanza, esa promesa de justicia sea tuya. Porque si no la tienes, pues evidentemente vas a vivir en el mar de la angustia. Yo creo que ahí va a ser la gran angustia que muchos tendrán en el tiempo final. El no saber que sus vidas descansan en el Salvador de este mundo, ¿no? O sea, creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el hincapié en esta parte. Dios es nuestro abogado, está de nuestra parte. Nuestros actos, sean buenos, sean malos, van a ser de una u otra manera procesados por Él, por nuestro abogado, el que gana, el que ya ganó. Y el que nunca pierde un caso. Así es, no los pierda. Pastor. Sí, de hecho con esto entendemos que entonces el juicio es para bendición de los que aman al Señor, ¿verdad? Y la persecución o las pruebas también son pruebas de bendición para los que aman al Señor. Así es. Por eso me llama la atención, me lleva a la mente ahorita, lo quiero leer, Salmo 37, no te irrites a causa de los malignos, ¿verdad? Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y practica el bien. Amén. Y es el punto clave de lo que tiene que ver la lección. El punto es que debemos confiar plenamente en la certeza que hay en Jesucristo. Hay pruebas, hay un conflicto, hay dificultades, pero en el Señor estamos seguros. Ni te desesperes, ni envidies a los malhechores. Correcto. Mantente fiel, las pruebas llegarán, Así pero es. cada quien tendrá su justo pago. Así es. ¿Verdad? Amén. Amén. Confiemos en eso, vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera parte de esta lección número 6, sufrir por Cristo. Ya regresamos.
condenado anduve yo, procurando un destino y sin rumbo caminé, como hoja en el camino, mas por la sangre de Jesús, aleluya, fui hallado por la gloria de su cruz. Soy feliz y perdonado, y no hay límites para Dios eterno, que va más allá al conceder su gracia, preciosa gracia, y no importa cuál sea tu pecado, basta aceptar y recibir esa gracia, preciosa gracia. Si somos hijos del Señor y herederos de su reino, moriremos para el mal y para el bien renaceremos. Nueva vida de perdón, de poder y de victoria, reinaremos con Jesús para siempre en su gloria. Y no hay límites para Dios eterno, que va más allá al conceder su gracia, preciosa gracia. Y no importa cuál sea tu pecado, basta aceptar y recibir esa gracia, preciosa gracia. Yo sé que Dios es amor y Él dio su vida y con su sangre nos libertó. Dios nos amó y a su Hijo nos dio. Gracia fue todo lo que concedió, y no hay límites para Dios eterno, que va más allá al conceder su gracia, preciosa gracia. Y no importa cuál sea tu pecado, basta aceptar y recibir esa gracia, preciosa gracia. Él va más allá al conceder su gracia, preciosa gracia. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestra lección número 6. Hemos hablado ya de 2 segmentos y vamos al tercero, que justamente hemos titulado Resistir con valor, fe en medio de las tribulaciones. Y me gustaría introducirlo con el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo padecen las mismas aflicciones. Y la última parte del versículo 10 dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pastor Job, esto es clave. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien destruir.
Pero, dice aquí, después que hayáis padecido esto, debes mantenerte perfeccionado en Cristo, afirmado, fortalecido y establecido. Quiere decir que las pruebas no deben destruirte, deben mantenerte fiel. Y por eso es que la lección habla de Job, pero podríamos hablar de los jóvenes hebreos en el horno, podemos hablar de Daniel en el foso de los leones, podemos hablar de José en la cárcel. Cada uno de ellos lo vemos justamente manteniéndose fiel y no desesperándose por las pruebas de la aflicción. Eso es definitivo. La lección menciona algo que debemos tomar muy en cuenta y muy en serio. El diablo existe, es real. Eso es algo muy claro. Jesucristo existe y es real. Dios, Jesús, es el creador. El enemigo es un ser creado, que está buscando destruir, que está buscando que nosotros claudiquemos en la fe. Por eso lo que tenemos que decidir es en quién creo, a quién voy a escuchar, a quién voy a seguir. La fe que debemos ejercer es en Cristo, en el creador de todo el universo. Y como has dicho bien, pastor, José tuvo claro eso, creyó en Jesús, creyó en Dios, y él se mantuvo en las tribulaciones que él vivió, totalmente fiel al Señor. Y así encontramos muchos personajes bíblicos. Aquí menciona la lección a Job, que es un clásico de entender que es el principal personaje, humanamente hablando, que soportó las pruebas y soportó las dificultades. Me llama la atención lo que dice en la lección en Apocalipsis, el capítulo 2, el mensaje que se le da a Esmirna, de parte de Jesús. Y dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos. O sea, de tribulaciones, ¿verdad? Pero Jesús nos dice, no temas lo que vas a padecer. Es real. El diablo existe, pero no temas. Y agrega otra parte más. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que la fe juega un papel importante en definir nuestra vida, en quién hemos de creer. Si tenemos claro que hemos de creer en el Señor Jesús, en Él estamos seguros, en Él tenemos la victoria. Es real que existe un diablo, es real que hay padecimientos, es real que hay tribulación, es real que tendremos dificultades serias en nuestra vida por causa de Cristo. Pero la lección nos invita a que vivamos esto con fe, convencidos de que el Señor existe, que Dios es verdad y que en Él hay certeza de salvación. Amén. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. A mí me llama la atención la actitud que debemos de tener ante las pruebas. Correcto. Ya dijimos que hay que enfrentarlas, dice el pastor, con fe en el Señor Jesús, porque Él nos va a sostener. ¿Sí? No tengamos miedo, no tengamos temor de las tribulaciones, porque el Señor está con nosotros. Pero además de eso, miren lo que dice 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. 13. Antes, gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Puro gozo. Aún en las tribulaciones, versículo 14. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dicha, gozo, alegría en las tribulaciones. Y no podemos pasar por alto lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución, dichosos los que padecen persecución, ¿sí?, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insultan y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Así que esa es la actitud que debemos de tomar en las tribulaciones. Ahora, no debemos gozarnos en las tribulaciones propias, sino debemos de gozarnos en el producto de las tribulaciones. Amén. En nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tribulaciones van a fortalecer nuestra fe, van a templar nuestro carácter. Hemos de pasar incólumes con la ayuda de Cristo Jesús. Nos ayudan a depender totalmente de Cristo Jesús. En eso hemos de gozarnos, no en el sufrimiento mismo, ¿no? Así que entonces debemos de gozarnos en lo que produce en nosotros. Y además, en la tribulación, dice que nos da esperanza. ¿Nos da esperanza de qué?
Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve y momentánea tribulación, ¿okay?, es leve y es momentánea, es decir, va a pasar. Y es leve porque la podemos padecer, la podemos sufrir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué produce en nosotros? Una eterna gloria que supera toda comparación. Es decir, después de la tribulación, después de las pruebas, tenemos la esperanza de gozar con Cristo en el reino de los cielos. Amén. Nuestro ayudador, el que nos sostiene, el que nos ayuda a pasar las tribulaciones, va a estar con nosotros y gozaremos con Él una eternidad llena de gloria. Me hizo recordar, Pastor Abraham, el pasaje de Hechos 16, donde Pablo y Silas están encarcelados y a la medianoche cantan himnos a Dios y los presos los escuchan. Están gozosos. Y no es masoquismo ni es locura, Exacto. es confianza en el Señor. Así es. Y el resultado de esa confianza, Pastor, hizo que la familia del carcelero se salvara, ¿no? Bendito sea el Señor, Pastor Jaime. Hay una cita de la sierva del Señor que dice que debemos de necesitamos, dice, educar y preparar nuestra mente para que tengamos una fe inteligente y una amistad comprensiva con Jesús. Esta declaración dice que pues tenemos que ser inteligentes. Necesitamos permitir que el carácter de Cristo esté formando en cada uno de nosotros esas alineaciones, si me permite usar esa metáfora, de lo que delante del Señor va a ser valioso. Está en nuestras manos tomar decisiones inteligentes cada día, donde ante las pruebas podamos filtrarlas de tal manera que lo que el Señor ponga en nosotros sean para bien, ¿no? Como lo mencionó ahorita el pastor, o sea, gozarnos en medio de esas aflicciones, pero no de lo que se está pasando, sino del resultado que vendrá de ello, ¿no? O sea, uno a veces pues ve las cosas limitadamente, ¿no? En este gran conflicto. Vemos, dice que solamente a corto plazo, pero nuestro Padre, que desde lo alto observa que cada una de estas situaciones, esos obstáculos, como que nos pone el rally donde nosotros vamos corriendo, Él dice, mijo, aquí te va a ir bien, aquí me vas a superar. Pero al final Él ve la corona de la vida, ve el resultado. Él contempla y dice, tú aguanta, tú ve, avanza, el Señor al final te va a llevar a gozarte. Desde hace un par de años atrás he estado practicando el running, he estado corriendo, me he estado preparando, y cuando empecé con esta disciplina, tú tienes que ser disciplinado cada día, o sea, tienes que llevar un entrenamiento constante. Tú no te puedes presentar a una carrera de 5, 10, medio kilo, 21K o un maratón de la noche a la mañana decir voy a correrlo. No, es una constante. Hoy quiero hacer esta aplicación. En la vida del cristiano, esas pruebas son una constante que te están preparando para la gran carrera final que habrás de tener y encontrarte con tu Señor. Para el gran premio. Sí, esa medalla que tú portas, hay un eslogan que usamos, dice, cuando uno llega a una carrera solamente va a recoger lo que durante una semana, un mes, durante un tiempo se ha estado preparando. Estas pruebas, queridos hermanos, queridos amigos, son solamente parte de lo que habremos de disfrutar. Esperemos tener esa visión final que el Señor va a dar para cada uno de sus hijos, ¿no? Gozándonos en recibir de manos de nuestro Creador la corona de la vida. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entremos en el gozo de nuestro Señor. Y continuando con esa ilustración, pastor, alguna vez hemos corrido, no soy profesional en las carreras, pero hemos corrido algunas carreras de estas, y lo que me gusta es que al final le dan medalla a todos. A todos recibimos. Esa es una ilustración muy linda, ¿verdad? Porque pues siempre estaremos lejos de llegar en el primer lugar, ¿verdad? En la carrera. Pero me llama la atención que a todo el que llega al final se le entrega la medalla. Así es. Qué lindo. No importa en qué lugar llegaste, lo importante es que llegaste. Y en la vida espiritual, la corona no es para el que llega primero. La corona será para todo el que se mantiene fiel. Hemos llegado al final de nuestra lección, de nuestro repaso. Vamos a terminarlo con conclusiones finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Job, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Muchas gracias. Pues no olvidemos lo que la parte última de la lección menciona acerca de la persecución final que vendrá antes de que Jesús venga. Esa persecución grave que Satanás va a provocar por causa de los que obedecen al Señor. Si bien es cierto que hemos dicho que hay dificultades hoy en día, pero viene una persecución más seria, que esa sí está puntuada, no sabemos cuándo va a pasar,
pero creo que nos va a preparar esto que estamos viviendo para enfrentar ese momento. Dios nos ayude a permanecer fieles en el Señor en todo momento y en cualquier persecución. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor. Viene la persecución, es decir, nos toca vivirla actualmente, ¿no? Tal vez no llegar a la cárcel, tal vez no hasta la muerte, pero debiéramos estar listos y dispuestos a padecer todo eso por Cristo Jesús. En un futuro vendrá algo mucho más serio, pero como decía el pastor, estas carreras pequeñas o la preparación de todos los días nos ayudan a estar listos y preparados para lo que venga. Amén. Y tengamos la confianza que a nuestro lado está Cristo Jesús y con Él somos más que vencedores. Amén. Gracias, Pastor, por tu participación. Pastor Jaime, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, pastor, y a cada uno de ustedes por darnos esta oportunidad. Yo me quedo con las palabras que da Pedro en el capítulo 4, versículo 19. Por eso los que padecen según la voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y encomiéndense al fiel Creador. Amén. Hay que encomendarnos todos los días a Él. Él hará, Él luchará con nosotros, peleará la carrera, la batalla, y al final ojalá que podamos recibir todos esa corona de justicia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esforcémonos. Amén. La constancia, la perseverancia son parte de la gran disciplina que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Claro que sí, muchas gracias. Me quedo con la última ilustración. No el que llega primero es el que se lleva la corona. Recibirá la corona todo aquel que llegue. Que Dios nos permita llegar, tomados de su mano, enfrentando las pruebas y saliendo vencedores en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana, el repaso de la lección número 7, que esta haya sido de bendición y que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Hasta la próxima.